seguir ok, Ya gracias. comencé a grabar. Ya, gracias. La pregunta número 8 para la maestra Salomé es que se le ha presentado algún problema con respecto a las BAP, las barreras para el aprendizaje, por parte de sus alumnos y cómo las ha resuelto. Tiene su audio apagado, maestra. Ok, ya. Bueno, en los años que llevo de experiencia sí se me han presentado, sobre todo con eran unos alumnos gemelos en una escuela donde estuve anteriormente, que presentaban baja visión, pero pues ellos también tenían un síndrome que se llama Marfan. Entonces, el síndrome, la debilidad visual, entonces eso les complicaba mucho a los niños poder desarrollarse en el aula, sobre todo porque, como les explico, conforme pasaba el tiempo, los niños iban perdiendo la visión y veían menos. Entonces, mayormente en esos casos, los niños pues duran poco tiempo de vida. Entonces para mí era difícil porque a veces poder tener era difícil con el maestro docente porque los niños no veían en el pizarrón, y entonces el docente como que era un poco, no era accesible en ese aspecto de ponerlos adelante. La escuela en el tiempo que yo estuve nunca le dieron los libros macrotipo, que era lo que ellos debían utilizar. El plumón rojo ni azul no lo veían, solamente tendría que ser con plumón negro y letras grandes. Entonces, todas esas situaciones, pues uno como maestra de educación especial las tiene que platicar y sobre todo sensibilizar al maestro de grupo, ¿no? Pero como que este maestro, pues la verdad sí no aceptaba esas orientaciones ni sugerencias, y para mí sí era una barrera súper grande porque los niños sí tenían mucha dificultad, ¿no? En ver, en realizar sus tareas, y pues sí eran muy responsables. Ellos lloraban a veces porque es que el maestro me puso 7, 8, y ellos para eso o sea, ellos no se merecían esa calificación, ¿no? Ellos siempre les gustaba sacar 10 porque su mamá también siempre estaba atrás de ellos. Por esa parte del apoyo de su mamá siempre lo tuve, pero pues aquí sí era una barrera súper grande que se me presentaba, y creo que el logro no lo pude ver tan pronto porque pues me cambiaron de escuela, pero el logro que pude ver en su mamá fue cambiarlos de escuela porque de plano el maestro no los apoyaba en ese aspecto. Entonces, yo no lo pude ver porque pues me cambiaron, pero su mamá pues decidió cambiarlos de escuela, y es por ello que pues creo que fue uno de los mejores logros, ya que el maestro él les iba a tocar para el próximo ciclo escolar y iban a seguir en la misma situación. Entonces no le convenía a su mamá. Los niños los cambiaron de escuela porque eran unos gemelitos. Entonces esa fue, creo que la barrera más grande que se me ha presentado hasta ahorita en estos 2 años de servicio. Ok, muchas gracias. La misma pregunta para la maestra Adriana, se la repito. ¿Se le ha presentado algún problema con respecto a las barreras para el aprendizaje y la participación por parte de sus alumnos y cómo las ha resuelto? Bueno, fíjate que de las barreras que yo más he encontrado, pues es en los papás, porque a veces tú les das sugerencias para que el niño tenga un avance, y me ha tocado papás que definitivamente no les interesa. Incluso hay niños que como son en preescolar, la mamá dicen, no, pues no, pues ya lo voy a llevar al doctor, sí, o les das determinada sugerencia y como que no te toman en cuenta, aunque se las des por escrito, aunque la escuela lo exija. El año antepasado tuve una niña que ella le dan ataques epilépticos.
Entonces yo le decía a la señora, la niña la tiene que valorar un neuropediatra, la tienen que revisar porque no es normal. Aparte del cuidado que tenía que tener uno en el salón, porque se le daban los ataques epilépticos, o sea, cómo tú ibas a actuar, cómo íbamos a actuar nosotros. Encima la niña cada vez va perdiendo más el habla. Digo, va perdiendo porque pues la niña pues, todavía está chica, ahorita debe de estar en segundo de kinder. Va perdiendo su lenguaje con cada ataque epiléptico que le da y va perdiendo también ciertas habilidades intelectuales. Entonces nosotros le hacemos hincapié a la pareja, que es una pareja de jóvenes también, que había la necesidad de llevarla con un neurólogo. Hasta lo último, ya de las cansadas, fue que la llevaron, pero como entró pandemia, ya no continuaron, ya lo dejaron así. Entonces creo que una de las barreras que también se me presentan a mí en lo personal es con los papás, sobre todo también cuando les damos sugerencias para que hagan ejercicios en casa, porque pues nosotros como maestras de jardín yo no me puedo poner a hacerle ejercicios de soplo, entonces sí los hago jugando con ellos como una estrategia didáctica, pero de una forma personalizada se les da una lista de ejercicios para que ellas los hagan en casa y ayuden al niño a su pronunciación, pero no los hacen. Tú te das cuenta que no los hacen porque pues al tú poner tu estrategia en clase te das cuenta, bueno, no lo hacía y sigue peor, no avanza, sigue pronunciando igual. Te das cuenta que no trabajan en casa. Ahorita, desgraciadamente, la mayoría de los padres de familia de los niños pues son jóvenes, son niñas, se puede decir niñas criando niños. Tengo niñas ¿qué te gusta? De 18 años que ya tienen 2 hijos, niñas de 24 años que ya tienen hasta 3 y 4 hijos. Entonces, pues es difícil en este tiempo que estamos viviendo. Las principales barreras son los padres de familia. Tenemos muchas familias disfuncionales, niños que tienen 2 papás, 3 papás, papás que tienen 2 o 3 señoras, un hijo con cada señora. Entonces se dificulta mucho eso y eso hace pues que nosotros nos enfoquemos nada más a lo que podamos hacer con los niños en el salón y ya fuera del salón no es que no nos interese, porque sí tratamos de estar pues pendiente de cómo va su desarrollo fuera, pero no podemos hacer más de lo que los papás no quieren hacer. Ok, muchas gracias. Le cedo la palabra a mi compañera Juliana. Sí, buenas tardes. Mi pregunta es para la maestra Salomé. ¿Considera que la diversidad es un factor negativo en el aula para que el niño logre los propósitos esperados? Bueno, bueno, en la actualidad creo que sí es un factor negativo en los cuales los alumnos se enfrentan día con día porque ahorita existe mucho bullying, mucho rechazo, tanto en la familia como en la sociedad. Entonces, creo que todos estos rechazos y todo esto a los niños les afecta, dando ahora sí que a demostrar en el aula todas aquellas actitudes o negativas o todas esas conductas negativas que presentan, por lo cual para los maestros a veces es difícil poder llegar a ese aprendizaje esperado, a ese propósito que tienen, por lo que los niños viven, ¿no? En la sociedad. Muchas gracias. La misma pregunta para la maestra Adriana y se la repito. ¿Considera que la diversidad es un factor negativo en el aula para que el niño logre los propósitos esperados? Bueno, mira, en jardín de niños, pues los niños son un poco más moldeables, si tú quieres.
y se pueden moldear las conductas en los niños preescolares. A veces los adultos somos los que somos más, como más segregativos puede ser. A mí me ha tocado papás que me dicen, no, que no se junte con ese niño porque se le va a pegar lo taradito. Así me dijo una mamá. En cuanto a precisamente con la niña que tiene epilepsia. Fue un problema porque la niña entra y pues como es de la misma comunidad, dicen los papás, ay, no, que saquen mi niño de ahí porque entró esa niña que está taradita. Entonces, a veces no es tanto con los niños, sino es el tipo de cultura que, como dice la maestra Salomé, estamos viviendo ahorita. ¿Por qué? Porque estamos creciendo en un ambiente que está muy desvalorizado. Anteriormente se llevaban muchos valores, muchos principios en casa y pues es difícil tomando en cuenta que te decía yo que pues son madres jóvenes que no tienen ni estudios, niñas que se salieron de primaria, de secundaria. Entonces a veces es un poco más entre los adultos que se presenta eso y ellos se lo pasan a los niños. Los niños por sí solos no son segregativos. Pero si tú como mamá le dices, oye, no te juntes con ese niño, como también nosotros tuvimos un niño con SIDA, y eso fue un problema porque las mamás decían, o se sale ese niño, o nosotros sacamos a nuestros hijos de la escuela. Entonces costó muchísimo trabajo como escuela que las madres de familia aceptaran que sus hijos jugaran con ese niño. Mira, tan es así que muchas mamás cambiaron a sus hijos de salón y de escuela, otras se lo llevaron porque decían que nosotros sacáramos al niño. Y bendito Dios que en esa escuela contábamos con una directora que, pues ella dijo, no, el niño no se va, el niño se queda. Se les explicó, se trajo a un doctor para que les explicara las formas en que el virus se puede contagiar, de qué manera y cómo ellas pueden también estar expuestas, no precisamente por el contacto con, que sus hijos tuvieran el contacto con el niño. Costó mucho trabajo, pero como te vuelvo a repetir, yo estoy a favor de que la diversidad, que los niños que son especiales se integren en las escuelas, les hace mucho bien. Pero como decía la maestra Salomé, los niños en primaria son muy crueles. Ya son muy segregativos, ya tiene mucho que ver eso también. Y aunque el maestro quiera, y si también se encuentra con una barrera con un maestro así que diga que tú le des la sugerencia como maestra y no te apoye, pues también. Muchas gracias, maestra. Ahorita sigue una pregunta para la maestra Salomé, que es, ¿cómo sería su forma de trabajar si contara con un alumno con necesidades educativas especiales? ¿Cómo sería mi forma de trabajar si contara con alumnos? Bueno, pues con todos los alumnos que trabajo tienen necesidades educativas especiales. Entonces, pues el trabajo hoy en día de educación especial es trabajar en grupos para que por el tema de inclusión y pues a veces de manera individual, pero creo que pues ahorita es recomendable realizar actividades en los que involucremos a todos los alumnos porque pues a ellos también les sirve de algo saber acerca de la inclusión, ¿no? Entonces, creo que mi forma de trabajar sería de manera grupal y de vez en cuando individual, pero pues y pues con los padres y maestros, porque también nosotros pues tenemos como que esa obligación, esa responsabilidad de orientar, dar asesoramiento y dar acompañamiento tanto a los maestros de grupo como como a los padres de familia.
Muchas gracias. La misma pregunta para la maestra Adriana y se la repito. ¿Cómo sería su forma de trabajar si contara con un alumno con necesidades educativas especiales? Mira, pues apoyando lo que dice la maestra Salomé, igual sería tratando de incluirlos en el grupo, de no segregarlo lo menos posible, brindarle las ayudas pedagógicas que necesite de acuerdo a sus necesidades, pero siempre incluyéndolo dentro de todas las actividades grupales. Tratar de que el niño participe lo más que se pueda y que el grupo también sea una ayuda pedagógica para él, para que lo pueda apoyar y no se sienta excluido de la clase. Muchas gracias. La siguiente pregunta es para la maestra Salomé y es, ¿cómo elabora su planificación o plan de trabajo para el desarrollo de actividades con su grupo? Ok, pues actualmente en este año de pandemia creo que se me ha hecho difícil porque en la escuela donde estoy ahorita aún no conozco a los alumnos, pero la forma en la que elaboro mi planificación es de manera semanal y de acuerdo a las condiciones que cada alumno presenta, porque pues no voy a ponerle una, este, una actividad a un niño que tiene discapacidad intelectual leve, a uno que tiene dificultad severa de aprendizaje, pero en la lectoescritura. Entonces, varía, eso sí, tienen que ser diferentes actividades que se les asignen. Entonces, pues yo lo hago de acuerdo a la condición y este año me fui basando, ahora sí que me basé de lo que la maestra de apoyo me brindaba, características, fortalezas que me brindaba del alumno para que yo así pudiera tener conocimiento porque pues no los conozco de manera presencial. Entonces, en base a eso, de manera semanal se les envía una actividad de apoyo, una actividad de psicología y una actividad de comunicación, si en dado caso el alumno requiere, pero pues es una actividad semanal y de acuerdo a la necesidad. Muchas gracias, maestra. Y la misma pregunta para la maestra Adriana. ¿Cómo elabora su planificación o plan de trabajo para el desarrollo de actividades con su grupo? Yo trabajo de acuerdo al programa de Aprende en Casa de preescolar y voy ajustando mis actividades de acuerdo al grado que tenga, porque Aprende en Casa las da generalizadas. Entonces, como yo tengo primero y segundo, tomo la misma planeación, pero hago los ajustes de acuerdo al grupo que tengo, que es primero y segundo de jardín. Tengo en un grupo de 2 grados. Planeación semanal y se piden las evidencias diarias para ver cómo realizaron los niños las actividades y de ahí pues ya se va formando su carpeta de cada alumno para poderlos ir evaluando. Muchas gracias, maestra. La dejo con mi siguiente compañera. Buenas tardes, maestras. Mi nombre es Karina. Procedo a hacerle la pregunta a la maestra María Salomé. ¿Qué hace cuando alguna niña o niño no entiende una actividad o se le dificulta realizarla? Bueno, pues ahí mayormente siempre, como les mencionaba hace un momento, se utilizan los que son los niveles de ayuda, que pues esto nos ayuda a que el niño, si no puede realizar una actividad, dándole desde como que un punto de vista, una instrucción, pues sabemos que requiere más, ¿no? Entonces, creo que solicitándole los niveles de ayuda, dándoles como que el tiempo suficiente para que el niño pueda realizar la actividad, porque muchas veces no trabajan al mismo ritmo que los demás. Entonces, pues el tiempo yo creo que es muy importante y es lo que mayormente se ve
en la actualidad, de que muchas veces hasta ya tocaron el timbre para el recreo y el alumno sigue con el cuaderno, o la hora de la salida y siguen. Entonces creo que el tiempo también es muy importante en cuanto se les dificulta. Y pues yo creo que ahorita es muy importante que todos como maestros demos siempre, dejemos que los niños tengan o digan sus propias ideas acerca de lo que se va a trabajar, ¿no? Una lluvia de ideas de qué saben si se les va a dar un tema, qué saben de este tema. Y de acuerdo a eso, nosotros como docentes poderles dar material en el que ellos, tengan material lúdico, manipulativo, en el que lleguen a entender de mejor manera. Videos, ahorita hay muchos videos, audiocuentos, entonces creo que todo, precisamente en los consejos técnicos al principio decían, no, que pues si van a mandar una actividad, mándenla, por ejemplo, por lo menos con una imagen, ¿no? Para que el niño vea cómo lo va a hacer, dando ejemplos. Entonces yo creo que todas esos materiales, tanto virtuales como físicos, les sirve de mucho para que puedan ejecutar sus actividades, realizarlas, y pues considero que es lo más. Gracias, maestra María. Ahora la pregunta para la maestra Adriana. ¿Qué hace cuando alguna niña o niño no entiende una actividad o se le dificulta realizarla? Igual se les presenta una ayuda de acuerdo se las vamos dando como en cucharaditas, de poco a poco, según el niño vaya pidiendo, se le van dando las instrucciones cada vez más precisas, según el niño vaya presentando la dificultad, sin llegar a realizarle la actividad. De hecho, pues como son niños pequeños, pues siempre presentan cierta dificultad. Es más, hay niños que desde que les ponen la actividad te dicen, no puedo, sin saber sin intentarlo. Pero siempre se les van dando actividades y ayudas con materiales concretos, materiales audiovisuales, se les da mucho material didáctico para que ellos hagan sus actividades y puedan resolver sus dificultades. Sí, como dice la maestra aquí, yo creo que aquí va mucho la motivación, ¿no? De que muchas veces ellos se niegan a que no puedo y no puedo. Y pues yo creo que la motivación es súper importante, porque aunque nosotros veamos que lo está haciendo mal, pero pues algo significativo, siempre hay que motivarlos. Entonces creo que la motivación aquí también es muy importante para ellos. Sobre todo en los niños, como dice la maestra de preescolar, ¿no? Que pues están pequeños, aún siendo inocentes, la motivación es lo que más les gusta, ¿no? Sí, claro, el apoyo. Bueno, siguiente pregunta para la maestra María. Cuando un niño se aparta del grupo, ¿recurre a alguna estrategia para incluirlo? Ok, sí, cuando un niño se aparta, pues mayormente siempre se recomienda de que pues si está enojado, pues que lo dejen solo, ¿no? Para que ahora sí que suelte su ira. Es recomendable que cuando está enojado uno no esté ahí, porque es cuando más se llegan a alterar, sobre todo cuando tienen alguna discapacidad como autismo. Son niños que pues no les gusta que esté uno ahí como que rogándoles, ¿no? Entonces siempre yo siento que pues hay que dejarlos que se les pase el coraje, hablar con ellos. Mayormente, los maestros docentes, pues a quienes recurren, pues a los de educación especial, o en dado caso de que pues si no tiene, pues con el servicio, pues con alguna u otra maestra, ¿no? Pero pues las estrategias creo que siempre van a ser, ahora sí que esperar a que se le pase el coraje y después hablar con él, ¿no? ¿Cuál fue el motivo, el por cual se molestó o se enojó o por qué tiene ese comportamiento, esa conducta? Entonces, y ya luego platicar con él, porque quiera o no, luego los niños sí expresan lo que realmente
sienten. Entonces, la expresión oral creo que es muy importante como estrategia, de que dejemos que él exprese lo que realmente está sintiendo para que así posteriormente nosotros como docentes de la escuela podamos, ¿qué procede, no? Entonces, si ya son casos fuertes, pues, bueno, vamos a hablar con la maestra o qué les parece si solicitamos a su papá que vengan a hablar. Todo depende de cuál sea la problemática. Bien. Gracias. Maestra Adriana. Le repito la pregunta, maestra Adriana. Cuando un niño se aparta del grupo, ¿recurre a alguna estrategia para incluirlo? Mira, cuando ocurre eso en el jardín de niños, nosotros lo que hacemos es, pues primero poner una actividad de descarga, ya sea jugar a gritar, jugar a tirar cojines en el patio, para tratar de integrar a ese niño que se apartó. Si aún así con eso no logramos integrarlo, pues hacemos un tiempito, porque son varios niños, para jalar al niño y preguntarle qué necesitas, qué te molestó, por qué lloras, qué es lo que no te gusta. Se le hacen todo ese tipo de preguntas y entonces ya nosotros pues tratamos de integrarlo a través de ese cuestionamiento con él. Y si aún así no logramos que él se integre, pues lo dejamos un ratito. Pues se le pase si es un coraje, pero como dice la maestra Salomé, que se aisló. Bien. Gracias, maestra. Maestra Salomé, la siguiente pregunta es, ¿cómo han sido las adecuaciones que ha realizado para atender a los niños con necesidades especiales? Ok, las adecuaciones, pues, mayormente siempre han sido de buscar estrategias, modificar. Mayormente, pues nosotros nos tenemos que guiar de la planeación que hace el docente. Entonces, creo que ahí a nosotros ya nos toca como que modificar, integrar los recursos necesarios para esa actividad o lo que el docente quiere lograr hacer, incorporar más actividades lúdicas, y pues realmente las modificaciones, ¿no? Que es lo importante realizar con las maestras docentes. Esas son las adecuaciones. Muchas veces, pues como sabemos, las adecuaciones no solamente van en el aprendizaje, ¿no? Sino puede ser adecuaciones curriculares o adecuaciones de acceso. En este caso, cuando son de acceso, sabemos que es para los alumnos con discapacidad motriz, de que si no tiene rampas la escuela, si la silla en la que el alumno va a estar no, entonces creo que ahí como escuela ya nos compete poner todo ese tipo de adecuaciones, ya sea de acceso o curriculares. Gracias, maestra. Maestra Adriana, le repito la pregunta. ¿Cómo han sido las adecuaciones que ha realizado para atender a los alumnos con necesidades especiales? Pues mayormente han sido al currículo, porque pues hay que adecuar las actividades de acuerdo a las capacidades de los niños, de acuerdo a lo que los niños pueden y a lo que nosotros necesitamos que hagan, de acuerdo a los aprendizajes esperados, se van haciendo las estrategias de adecuación. Se hace dentro de la planeación, si nosotros tenemos un niño con necesidades
especiales dentro de nuestra misma planeación, ponemos la actividad para el grupo y en un lado se pone, por decir, para Pedrito, la actividad va a ser tal, tal, tal y cual, de acuerdo a la necesidad que el alumno presenta. De esa forma nosotros hacemos nuestras estrategias. Gracias, maestra. La siguiente pregunta para la maestra Salomé. ¿Cómo registra los avances y dificultades de los alumnos a lo largo del ciclo escolar? Creo que esta ya me la habían hecho, pero no sé si no se les dio. Comentaba que los avances y dificultades los registraba por medio de lista de cotejo o rúbricas. Mayormente era lo que les decía, que ponemos en la lista de cotejo solamente se pone sí, no, si realiza, por ejemplo, el niño se desenvuelve de manera independiente, sí, no, pero solamente este instrumento nos ayuda a eso, a ver si sí lo realiza o no, pero yo considero que la rúbrica nos da un punto más importante que es observación. ¿Por qué no lo realiza o qué se le dificulta poner siempre la observación? Y otra que pues el diario creo que es muy, muy esencial en nosotros las maestras porque ahí podemos redactar qué se trabajó ese día con el alumno y si lo logró o no lo logró. Entonces creo que esos instrumentos nos van a ayudar a saber más sobre el alumno. Y sobre todo, pues siempre sabiendo de qué tiempo es determinado, ¿no? Por eso el diario es muy importante porque si trabajamos ahorita en enero con él y lo estuvimos trabajando en todos estos meses y en agosto, en julio de plano el alumno no tuvo un avance, bueno, tenemos como que la evidencia de que se trabajó, pero de plano no hubo ese avance, ¿no? Entonces, el diario nos va a ayudar mucho, las listas de cotejo y las rúbricas. Bien, gracias. Ciertamente, se repitió la pregunta. Se repitió la pregunta. Creo que ya la contestó la maestra Adriana. ¿No? Bueno, ¿cómo registra los avances y dificultades de los alumnos a lo largo del ciclo escolar? Nosotros llevamos un diario de campo, de diario de la educadora que le decimos, y todos los días pues anotamos la actividad. En ese diario de campo anotamos el aprendizaje esperado del día, la competencia que vamos a favorecer, el campo formativo que estamos trabajando. Y entonces ya al término de la sesión, ya de la clase, ya pues hacemos nuestras observaciones de todas las incidencias, los avances que tuvimos y los retrocesos, que en el caso que haya habido algún retroceso, y en el caso de los niños especiales, pues también es ahí, como decía la maestra Salomé, donde nosotros anotamos si se logró, lo hizo, no lo hizo, de qué manera lo hizo, y ahí vamos llevando un diario. Y al término del ciclo escolar, pues ya se va haciendo. Bueno, nosotros tenemos 3 periodos de evaluación, el inicial, el intermedio y el final. Entonces, prácticamente del inicial al intermedio nosotros vamos valorando si de agosto que iniciamos por decir, a enero, febrero que hacemos la otra evaluación, qué avances tuvo. Si no hubo avances, se replantean los contenidos, se reprograma y en el consejo técnico se hacen los ajustes y se vuelve a empezar a trabajar con el alumno hasta ver de qué manera nosotros logramos que el niño avance. Gracias, maestra. Le dejo con mi siguiente compañera. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es María del Carmen. Y les voy a realizar las siguientes preguntas. A la maestra Salomé, ¿qué actividades aplica usted en el aula para fomentar las relaciones sociales entre sus alumnos?
Maestra, tiene su audio apagado. Ay, perdón. ¿Qué actividades aplico para fomentar? ¿Qué, perdón? Las relaciones sociales entre sus alumnos. Ah, ok. Pues principalmente creo que las reglas, mayormente las reglas siempre se ven lo que son en preescolar, pero en primaria son más importantes, creo, que los niños de preescolar, porque en lo personal, cuando siempre que entraba a dar una actividad, yo decía, pero ¿qué creen? Hay reglas y hasta con imágenes se los tenía que poner, porque si no, pues luego no se lograba el objetivo de la actividad, o lo que yo quería alcanzar por el desorden. Mayormente en primaria siempre son muchos alumnos. En la escuela anterior en la que me encontraba eran de 43 a 46 alumnos, entonces lo que primero planteaba era reglas. ¿Qué reglas iban a haber en ese momento? Entiendo que en su grupo tenían sus reglas, ¿no? Pero también es muy importante que cuando nosotros entremos a trabajar al aula regular, llevemos contempladas nuestras reglas que queremos para esa actividad, sobre todo. Las dinámicas en grupo funcionan muy bien. Muchas veces ya los alumnos con ver que sea el maestro de educación física, el maestro, como ya ven que son cosas más dinámicas, pues se motivan más por aprender. Entonces creo que las dinámicas son muy importantes en grupo, sobre todo porque ahí nos podemos dar cuenta de ese niño que es tímido, si se socializa, si convive, si no convive. Las pláticas son muy importantes, mayormente si se da alguna situación en el salón y la maestra nos los da a conocer, tratar alguna plática sobre ese tema en lo que los niños puedan tener reflexionar acerca de la situación. Entonces creo que las pláticas son muy favorables realizar en los grupos. Y pues creo que esas son actividades que pueden ayudar a relacionarse de manera social en la escuela. Y pues a lo que mayormente se les pide es que aquellos niños que son tímidos, que tienen problemas conductuales, se le involucre siempre en las actividades como homenajes, festivales, bailables. ¿Por qué? Porque puede ser que no tengan esa habilidad tanto en aprendizajes, ¿no? Pero mayormente tienen otras habilidades en otras áreas y es también válido que los